que no se reúne, pero te voy a explicar, te voy a contar en un caso muy concreto por qué esto es importante y qué consecuencias puede tener. Bueno, tenemos tres invitados, aparte de Paz, que nos va a contar su proyecto, concretamente su investigación. Pero antes de saludarlos a ustedes, bueno, los saludo ya. Jorge Giacobbe, ¿cómo anda usted? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Bien? Paula, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Toti, bienvenido, buenas noches. Esta frase ocurrió hace pocos minutos y lo tiene como protagonista al presidente de la Nación. La traemos una y otra vez porque realmente es mucho más de lo que dice en estos 30 segundos. Mirá. ¿Cuándo sentiste que te tironeaban para algo que vos decís, no, si hago esto dejo de ser yo? No, muchas veces, pero finalmente hice lo que creía que tenía que hacer. Pero muchas veces me pasó. Y no estoy hablando de mi espacio político solamente, estoy hablando también de la oposición, que durante años intentó que yo, entre comillas, la entregue a Cristina. No me conocen, por eso jamás lo haría. Y básicamente porque no lo merece Cristina. Básicamente por eso, no porque yo no lo haría, sino porque ella no lo merece. Jorge, cuando habla el presidente, digo, de acuerdo a tus mediciones, ¿en quién impacta? Bueno, ya no genera entusiasmo, ya ni siquiera genera odio. Lo que genera es una gran tristeza. Este hombre tiene menos de 10% de imagen positiva. Acordate que supo tener 68, hoy tiene 9. Un suicidio político como lo hemos visto en décadas y décadas, quizás 200 años, y tiene 70% de negativa. Cuando la gente lo tiene que describir, lo describe como un títere y como un inútil. No hace falta analizar mucho, digamos, hay que ver lo que la opinión pública está diciendo. Lo entrevistan y es un presidente de cotillón, José, es un presidente de cotillón. La gente sabe perfectamente que no nos va a conducir a ningún lugar. Curiosa es la situación emocional de este pueblo que décadas atrás, cuando se enfrentaba a esta situación, le ganaba la ansiedad, y entonces iba a la Plaza de Mayo a sacarse el presidente que no aguantaba más de encima, lamentablemente digo, ¿no? Y para cambiarlo por cualquier otra cosa, por peronista, por radical, incluso por civil, por militar, por izquierdo, por derecha, como si fuéramos niños que no podemos gestionar nuestra angustia, y ahora simplemente espera a que vengan las elecciones como vector del cambio. Pero no tiene sentido, lo que está pasando no tiene ningún sentido. Paula, ¿por qué dice lo que dice? Primero, nadie le pidió de la oposición que entregue a Cristina porque era una persona inexistente hasta que Cristina lo puso por Twitter candidato a presidente. Estaba por fuera de cualquier análisis político. Era un opinador que escribía columnas de opinión en los diarios y cuando hablaba de Cristina era muy crítico de Cristina, quien había sido su jefa política. Y segundo, nunca dice que Cristina es inocente. Vos fíjate, da todo un rulo, pero Cristina no se lo merece, no es lo mismo que decir Cristina no merece la condena porque es inocente. Jamás dice que Cristina es inocente. Paz, desde tu análisis también, cuando alguien se refiere así a Cristina como actriz política en el buen sentido de este escenario, ¿cómo le cae a ella? Mira, yo creo que ya a esta altura a Cristina le cae mal casi todo lo que diga Alberto Fernández. Hay una tensión muy fuerte, lo sabes bien, lo sabe ya todo el mundo a esta altura. A Cristina lo que espera es que él dé un paso al costado y no trate de seguir permaneciendo en este plan de mantener su supuesta candidatura a una nueva reelección, ¿no? A esta altura del partido la situación está en su peor momento, que es mucho porque viene de una escalada, de una relación muy mala durante mucho tiempo. Me parece que hoy eso que estamos viendo es de hace minutos, digo, en un contexto en el cual sabés que la relación está casi rota, sale y habla de entregar a Cristina, que entregar, en realidad vos entregás a un delincuente a la justicia, entregás, ¿a quién entregás? Digo? Sí, es extraño el mensaje de entregar. Viene, como bien decíamos, ¿no? Viene de una persona que la había criticado mucho en otro momento y que había hablado de ella como con una responsabilidad en materia de corrupción muy clara, que de repente había cambiado su discurso. ¿Él qué quiere decir con esto? Porque además, ¿cuál fue el apoyo? ¿Qué significó no entregar a Cristina? Sí, aparte supuestamente él tenía una misión de resolver los temas judiciales, ella fue condenada.
Sí, la verdad es que la gestión en materia judicial de Alberto Fernández, desde lo más concreto, desde lo más coyunturalmente político, que tiene que ver con, bueno, cómo le fue a Cristina, pero también en materia de reformas más estructurales, la verdad es que es sin duda un fracaso, ¿no? No ha logrado ninguna de las reformas, incluso ni siquiera las reformas que tenían un consenso importante, como por ejemplo las reformas de la justicia federal de Comodoro Pi. Sí, no avanzó ninguna que querías y ahí voy a vos, Toti. Dos cositas chiquititas. Primero, es premonitoria la renuncia de Marcela Lozardo hace ya, parecería 2 siglos atrás, que un día agarró y dijo, muchachos, dejé el auto en doble fila y se fue. Es verdad, ¿cuánto pasó de eso? 3 años, 2 años y pico, ¿no? Lo segundo, para ver, Alberto hoy está midiendo, en términos de intención de voto, está midiendo un punto y medio. Estamos hablando de una ridiculez. Pero me parece que en términos técnicos hay que revisar en qué medida está cantando con un 4. El Frente de Todos es una alianza. Y el tipo que tiene la manija ahí, que es el apoderado de la alianza, es de Cristina. Si Alberto un día se presenta, el 24 de junio, el día del cierre de las listas, se presenta en el lugar de la alianza y dice, muchacho, quiero boleta, se le cagan de risa, no le dan boleta. Alberto no se puede presentar porque no tiene boleta. Ahora, me dirían ustedes, es el presidente del PJ, Jorge. Bueno, rompe y se va, tiene que conseguir 24 candidatos a gobernadores, tiene que conseguir 2.540 candidatos municipales, tiene que armar una estructura. Está cantando con un 4, no tiene ni sentido charlarlo. Canta truco con 4. Toti, cuando vemos la semana, ¿no? La pobreza fue uno de los fenómenos sin dudas medidos. Siempre recordamos que se mide con demora, porque lo que estamos viendo son datos no de esta semana, son datos de trimestres anteriores. Esa pobreza no cruza con votos en La Matanza, por ejemplo. Creo que estamos viviendo un momento donde todo se hace mucho más transparente. Porque en La Matanza... ¿Qué significa todo se hace más transparente? Lo que ha sido estos gobiernos, el peronismo. En La Matanza, durante los años 2003, 2007, 2011, el peronismo controlaba todo. Y la economía crecía a tasas chinas. ¿Sabés lo que más creció en La Matanza en esa etapa? Esto relevado por las propias organizaciones sociales. Lo que más creció fueron los asentamientos. Ese crecimiento no daba para construir una casa, para sacar un crédito a la gente. Hoy La Matanza tiene más de 120 asentamientos que son absolutamente increíble cómo se vive en la pobreza estructural, sin cloacas, sin comunicación. Ahora el colectivo en algunos barrios no entra, eso ya es en mucho no entra a la noche por el tema de la inseguridad. Prácticamente ha desaparecido la gestión. Pero te quiero decir algo sobre, me sorprendió el lenguaje del presidente. Es un lenguaje absolutamente... Si hay algo que es hábil el presidente, corríjame si no, es en el uso del lenguaje. Digo, bueno, es alguien que fue un animal político toda la vida, ¿no? De cómo... No ahora, en esta etapa, ya en esta etapa está medio evaluado, bueno, de verdad. Pero me corrijo a mí mismo. Un animalito político. Los ojos de paz me dijeron, no, retroceder. No, yo creo que sí, además él tiene una escuela de abogado, Digo, era un operador político, se supone que tenía esa sapiencia antes. No, seguramente le está hablando a los compañeros que no entregó, no lo puso... No fue él el que lo llevó a juzgar por los hechos cometidos a Cristina. Pero sí, yo creo que no le cree nadie. ¿Sabe por qué? Terrible. Porque él entregó a su mujer. Entregó a su mujer cuando le echó la culpa que la fiesta lo había organizado ella durante la cuarentena. Y que no había estado. Eso pegó muy fuerte en el barrio. ¿Cuántas décadas, José, me pregunto yo? Ni los marginales hacen eso. Ni los marginales hacen eso. Así es. Para reflexionar nosotros, los argentinos, ¿cuántas décadas de construcción tenemos a la hora de idealizar un político diciendo como atributo positivo que es un buen polemista o que habla bien? Sí, no alcanza para... Una de las cosas que se están cayendo es esta idea de que el discurso construye y destruye todo, que es una exageración de algo que es cierto, pero está la hipérbole. En una vez a los argentinos tenemos que dejar de lado la idea de enamorarnos de las personas que hablan de corrido y empezar a contratar personas que sepan de algo. No nos pasa hace como 200 años. Sí, pero te quiero compartir, Paula, para vos especialmente lo que dijo el presidente de la Nación respecto de el rol del Papa Francisco. Qué tortura. No, ¿por qué qué tortura? Hoy domingo de Ramos escuchar esto. Decís casi una falta de respeto. Sí. Veamos qué fue lo que dijo
de presidente de la Nación? Tuve muchos consejos cuando asumí. De todos los consejos que escuché, hay uno que cumplí a rajatablas y me lo dio el Papa. Me dijo, a usted le va a tocar un tiempo difícil, y eso que no era tampoco la pandemia el tema. Lo único que le pido a usted, lo van a tironear de todos lados, por derecha y por izquierda. Lo único que le pido es que antes de reaccionar, trague saliva y cuente hasta 10. Y eso lo cumplí a rajatablas. Y yo creo que sirvió, ¿eh? De verdad, créeme que sirvió. Créeme que sirvió. Porque lo peor que hubiera pasado es que, como buen ariano que soy, me hubiera dejado llevar por el impulso, por la reacción, y hubiera roto la tranquilidad o el espacio político. Tenés razón en la época, ¿no? Que estamos como para citar al Papa, un Papa que se restableció después de su malestar de salud, pero cuando vos escuchás esta frase, ¿el Papa se involucra tanto en la microagenda local? A mí me cuesta mucho hablar porque yo practico, soy una practicante. Lo sé. Cuando hablan del Papa, para mí es mi pastor. Entonces pensar en mi pastor, en el guía de mi iglesia, hablando con Alberto Fernández de la interna del Frente de Todos y que respire. ¿Te hace daño a tu fe? A mí, no, a mi fe no, porque mi fe excede a los hombres, pero digo, con la pobreza que hay en la Argentina, con la guerra, con el hambre, con el dolor que hay en el mundo y en especial en este país, si un presidente se junta con el Papa tiene que hablar de otras cosas, del dolor de un pueblo marcado por la inseguridad, la falta de oportunidades, la falta de trabajo, la pobreza estructural, la miseria estructural. Me parece que no debería ser un diálogo, no es normal, no es un diálogo normal. Y además si lo tuvieron, ¿lo tiene que contar? ¿Lo tiene que dejar al Papa, que es un líder mundial, al nivel de mequetrefe, que le da consejos a esta persona, que es el presidente de los argentinos? Y que no me merece ningún respeto, pero bueno, es el presidente de los argentinos. Y yo quiero cuidar mis palabras. Vos decís, ¿cómo lo definís? Tristeza. Y hoy yo cuando escucho esto me da mucha bronca. Y vos decís que no hay que naturalizar tampoco cuando cita a terceros y ni más ni menos pero, que al Papa. Habla de que el Papa le dijo, que él sigue los consejos. Hay que ver en qué términos se dio. Yo no creo que el Papa, conociendo el dolor del pueblo argentino, la pobreza que hay en la Argentina, la marginalidad que hay en la Argentina, al presidente le haya dicho cuando te critiquen, respira y contá hasta 10. Creo que el diálogo debería haber sido mucho más profundo. Pero igual, un presidente, el Papa es, independientemente del rol de fe, el titular del Estado Vaticano. Hay un tema de diplomacia también. Este presidente de los argentinos se junta con Biden y habla de Trump, se junta con el Papa y respira y le da consejos. O sea, es de una berretada, una improvisación que en definitiva, te voy a decir, a mí me da mucha vergüenza que sea el presidente de todos los argentinos. Y como católica, a mí me gustaría que la Iglesia argentina lo desmintiera y que respete cómo vivimos los católicos estas fechas, ¿no? Perdón, me saca lo peor de mí. La Paula más explícita. Francisco es un hombre no debería formado. ser así, pero porque acá hay que ser políticamente correcta, pero no. Hay que decirlo también, Lilita Carrió también en estos momentos se guarda por cuestiones de fe, se guarda, vuelve después de Pascuas. Digo, también hay una cuestión de respeto y los argentinos, la última estadística decía que más del 80%, ¿no? Eran católicos, apostólicos, romanos. Digo, hay una cuestión de respeto en la investidura que en este caso no la está teniendo el presidente. Claro, pero independientemente de la fe, porque hay agnósticos, hay personas que profesan otra religión, pero respetá al otro, respetá el pensamiento del otro y si vos tenés una conversación privada con una persona, no contarla así, ya el periodista lo trata de vos, es todo muy patético, muy berreta y muy alejado de ese sentimiento que también dice el licenciado Jacobe de tristeza que tiene el pueblo. Licenciado Jacobe. Francisco es un hombre formado políticamente, con densidad política.
La verdad que Alberto lo que cita es una conversación obvia y de autoayuda. Por eso me parece que Paula refiere a que es inverosímil ese tipo de conversaciones, o Alberto conversó con el Papa y no entendió nada. Me parece que además de respetarlo, hay que dejar de manosearlo. Yo no soy católico ni nada, ¿eh? Hay que dejar de manosearlo, porque hay que entender cuál es la capacidad política real de Francisco. ¿Es un hombre escuchado? Sí. ¿Es un líder mundial? ¿Es un pastor? Sí. ¿Es un tipo que tenga peso político? No. José, no. ¿El candidato preferido de Scioli? No. No, y por suerte no. El candidato de Francisco era Scioli, no fue presidente. El candidato de Francisco era Julián Domínguez, no fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Cuando el Papa quiere poner un concejal en la ciudad de Buenos Aires, que es Gustavo Vera, tampoco puede. Es decir, el Papa, en términos políticos, no puede poner un concejal en la ciudad de Buenos Aires. No es el rol. Dejen de colgar, claro, pero dejen de colgarse. Paz, vamos para la pantalla que vamos a contarle a la gente de qué se trata este juez. Un juez... Y hoy fue un día de muchas noticias judiciales. También hubo el caso del narcotráfico en Rosario, que después vamos a hablar allí con la mesa, y que aparece de golpe metida una vicegobernadora. Pero esto nada tiene que ver con eso. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de este hombre que se llama Walter Bento. ¿Sabés quién es Walter Bento? Walter Bento es un juez federal, es el juez federal con competencia electoral de Mendoza, el único. ¿Qué quiere decir esto? Que es el único juez que interviene, controla, organiza las elecciones nacionales, el único en Mendoza. ¿Por qué te decía que íbamos a hablar del Consejo de la Magistratura? Que nos parece como algo a las 11:30 de la noche, está paralizado el Consejo de la Magistratura. ¿De qué me estás hablando? Bueno, el Consejo de la Magistratura, la última vez que funcionó fue en julio del año pasado. Se supone que esta semana empieza un proceso de reactivación, pero muy lento. ¿Y por qué te traigo este caso? Para que veamos ¿qué implicancias concretas tiene? Este juez, que se llama Walter Bento, como te decía, está procesado y tiene un procesamiento firme por delitos tan graves como cobrarle, acusado de esto, de cobrarle a acusados, mira, 1 año y 8 meses, desde que se ordenó su detención por esto. ¿Por cobrar qué? Por cobrarle a los acusados que tenía dinero para mejorarle su situación. Entonces, fue procesamiento confirmado hace 1 año y 8 meses que ordenaron su detención, o sea, que vaya preso. Asociación ilícita en calidad de jefe. Cohecho, o sea, sobornos. 15 hechos de sobornos. Enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Y aún así tiene un rol que va a ser fundamental. Bueno, si no lo suspenden antes, cosa que no está sucediendo, él sigue teniendo sus fueros. En la medida en la que tenga fueros, como sucede desde hace 1 año, ya te digo, 1 año y 8 meses. 1 año y 8 meses, él sigue en su cargo. ¿Y estas llamadas qué significan? 265 llamadas. Estas fueron las llamadas detectadas entre este hombre, Walter Bento, y un empresario que aparece muerto por un aparente ajuste de cuentas. Este empresario, 265 llamadas. Es, de acuerdo con los investigadores, una pieza clave porque estaba de un lado hablando con el juez y del otro lado hablando con los abogados de los acusados que tenía el juez en su juzgado. Entonces, ¿cuál es la sospecha? Que él era la pieza. El juez dice que nada tenía que ver, pero tiene 265 llamadas detectadas, siempre de acuerdo con lo que dicen los fiscales, pero esto ha llevado a un procesamiento y un procesamiento confirmado. Y no es solamente este tema de los sobornos, que ya de por sí es muy grave, sino también el tren de vida que tenía el juez. Por ejemplo, cuando lo empiezan a analizar, mira, 761 días estuvo fuera del país entre 2007 y 2017. Esto es más de 2 meses al año. Viajó Miami, Orlando, Las Vegas, Barcelona, Atenas, Dubái, Santiago de Chile. Se ven fotos de él tomando champagne en limusinas. Muy 90s. Sí, pero un juez federal es un juez que decide sobre la libertad de las personas. Y además, el único con competencia electoral. Pero lo más notable es que es una clara contradicción del sistema, porque por un lado, o está mal procesado, con un procesamiento confirmado, con una orden, debería estar preso si no fuera porque tiene fueros. Y estos fueros los tiene sin que se analice realmente su situación. Hay un dictamen pidiendo la suspensión y hasta ahora no se trata. Este martes, pasado mañana, el Consejo va a intentar volver a reunirse después de todo este tiempo. Lo hemos conversado, ¿te acordás? Acá vemos los delitos otra vez. Todos los parates que tuvo, desde que desembarca el presidente de la Corte como presidente del Consejo, intentan rearmarlo. El kirchnerismo nombra a Doñate, le frenan esa designación porque fue nombrado, dice la Corte, con un ardid. Bueno, todo esto está parado. Aparentemente este martes vuelven a reunirse.
pero la próxima reunión va a ser armar las comisiones, decidir autoridades. Vamos a ver si llegan a tomar una decisión en pleno año electoral respecto de un juez que no solamente decide sobre la libertad de las personas, los bienes y demás, sino además de las elecciones. La tenemos a Paula Oliveto y esto tuiteaba. Mirá el tuit de Paula, que es de esta semana y que tiene que ver con YPF, con una de las cuestiones más importantes, sobre todo de lo que pasó. Dice, la única fuerza política que denunció el robo que implicaba a todos los argentinos, la aparente nacionalización de YPF, fue la coalición cívica y @Elisa Carrió. Años batallando en el juzgado del doctor Lijo. Contanos un poco de esto, Paula. Bueno, nosotros estuvimos analizando todos los balances